rápidamente vemos la historia del ADN y de manera a fechas del 1871, 1928, 44, 49, 52, 53, donde se propuso un modelo de la estructura del ADN por Watson y Crick. Luego al 58, 62, 69. En el 71, recién en el 1871, se informó el descubrimiento de una nueva sustancia, se le llamó la nucleína, proveniente del núcleo celular, y que hoy día se sabe que es una mezcla de ADN, ARN y proteína. Ya en 1928, Freddy Griffith descubrió una sustancia en las bacterias muertas por calor que transforma a las bacterias vivas. O sea, este ADN es la sustancia que se podía transportar o transferir a otras bacterias vivas y hace que transforme, o sea, pase su material genético a la otra bacteria. En el 44, Oswald Berry, Leo McCrean McCarthy identificaron químicamente el principio de que se le llamó transformación de Griffith como ADN, o sea, hicieron la identificación química. Ya en el 49, Chargaff se reportó algunas relaciones entre las bases de ADN y proporciona claves sobre su estructura. Como vieron en el video, ahí se mencionaron sobre las bases: adenina, timina, guanina y citosina. También en el 52, Alfred Hershey y Mark Charles demostraron que el ADN y no las proteínas participan en la reproducción viral. ¿Ya? En el 52, Rosalind Franklin produjo las imágenes de difracción de rayos X del ADN. Ya como les dije, en el 53, ahí fue cuando se propuso recién la estructura del ADN que conocen, y como ustedes han visto en el video, es una estructura en doble cadena en forma de escalera de caracol. En el 58, Matthew Maxinson y Franklin Starr demostraron que la replicación del ADN es semiconservativa. Y en el 62, Watson y Crick y Maurice Wilkins fueron galardonados por el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento sobre la estructura molecular de este ADN. En el 69, el Alfred Hershey fue galardonado también Premio Nobel por el descubrimiento del mecanismo de replicación y estructura genética de los virus. Ya, aquí vemos la estructura del ADN. Hemos visto anteriormente que se le conoce como ácido desoxirribonucleico, es un polímero de nucleótidos y es una cadena doble, como ustedes también han observado en el video. El ADN también contiene la información genética de un organismo y está codificada en secuencias específicas en los nucleótidos. Aquí vemos un nucleótido que está formado por la base nitrogenada, la pentosa, que es el azúcar desoxirribosa, y el grupo fosfato. Sin el fosfato se le llama nucleósido, que es la base más el azúcar. Cuando le agregamos el grupo fosfato ya es el nucleótido. Aquí vemos las bases nitrogenadas, vemos las purinas, adenina, guanina, citosina. Y las pirimidinas, las purinas tenemos la adenina y la guanina. Y las pirimidinas tenemos la citosina y la timina. ¿Ya? El azúcar, que es una de 5 carbonos, es pentosa, que es la desoxirribosa, y también el grupo fosfato, que es parte también de la molécula. Seguimos entonces que este ácido desoxirribonucleico está formado por enlaces beta-glucosídicos entre el carbono 1 y el del azúcar y el número 9, el nitrógeno 9, en la purina. O también puede ser el nitrógeno 1 en la pirimidina, como observan. También se forman enlaces esteres entre el carbono 5 de la desoxirribosa, carbono 5 y el grupo fosfato, ¿sí? Como observan ahí en todas. La estructura, vemos la estructura del ADN. Aquí vemos una parte de la estructura. Está el grupo oxidrilo del carbono 3 del azúcar y el grupo fosfato se van en el carbono 5 de la otra azúcar, del siguiente peldaño del ADN, van a unirse. Esta reacción es catalizada por una enzima que es la ADN polimerasa, y los sustratos para la enzima son nucleótidos trifosforados o trifosfatos, como la deoxitidina trifosfato,
deoxitimidina, trifosfato, la deoxigenosina y la disoxiguanosina, trifosfato. Y se van a liberar los dos fosfatos terminales como pirofosfatos. Esa es en la reacción enzimática. Para que se forme el ADN. Este ADN formado por dos cadenas de nucleótidos, ustedes han visto también en el video cómo es. Se van a unir entre las dos cadenas por puentes de hidrógeno, unidos por tres puentes, con la guanina con la citosina y dos con adenina y timina. Las cadenas son antiparalelas y crecen en sentido 5' a 3'. Los nuevos nucleótidos se insertan en el extremo 3, o sea, en este extremo de acá. Aquí vemos la estructura. Aquí vemos el ancho de la cadena de 20 angstroms o 2 nanómetros. Y aquí vemos la estructura de las bases con base unidas por los puentes de hidrógeno. La vuelta helicoidal de 34 angstroms o 10.5 pares de bases. Tenemos aquí la estructura. Aquí vemos los colores: adenina, guanina, citosina y timina. Aquí vemos un corte de la cadena, la estructura y las medidas. La medida menor de 12 angstrom y la mayor de 22 angstrom. Vemos la cromatina. En eucariotas, el ADN se encuentra empaquetado con proteínas histonas formando la cromatina. Las unidades básicas de la cromatina son los nucleosomas. O sea, esta estructura que está acá se le llama nucleosoma. Está formada por estas proteínas que son las histonas. Se asocian con carga negativa al ADN del ADN por su alto contenido de aminoácidos de carga positiva. O sea, estas proteínas tienen bastantes aminoácidos de carga positiva, y el ADN asociado con su carga negativa se van a atraer y van a formar como un ovillo. Se comienza a empaquetar ahí el ADN y se enrolla, y esta estructura se le llama nucleosoma, basado en 8 histonas, o sea, 8 moléculas de proteína histona más 146 bases o pares de bases. O sea, aproximadamente el enrollamiento que ocurre aquí es de 146 pares de bases. En el microscopio electrónico se observan así: cada estructura que está aquí, esto que está acá, me marco con el mouse, es el nucleosoma. Todo esto es la cromatina empaquetada en diferentes nucleosomas en esta imagen. Las propiedades de las histonas: vemos que el núcleo de las histonas, vemos en las histonas, hay 8 histonas. La histona H2A tiene el porcentaje de lisina y arginina en un 20%, la 2B 22%, la 3 23%, la 4 24%, y la histona de unión, la 1, la 32%. Seguimos con el modelo de empaquetamiento o condensación del ADN. Aquí observamos ya, esta es la cadena de ADN que ustedes han visto. Esta se va a ir empaquetando para formar la cromatina. Vemos cómo se van empaquetando y formando el nucleosoma. Una vez que se forma el nucleosoma, ya se van condensando más para formar el cromosoma. Y aquí vemos el cromosoma. Ya todo esto empaquetamiento del ADN se le llama cromosoma. Esta cromosoma tiene partes. Parte central es el centrómero. Los extremos son telómeros. Aquí vemos la distribución de los genes en el cromosoma. Saben, los humanos tenemos 23 cromosomas en total, y 22 son autosómicos y un par es cromosomas sexuales. Aquí vemos el cromosoma, un corte de cromosoma, aproximadamente este corte aumentado 10 veces. Vemos que es un 10%, aproximadamente en el brazo del cromosoma, 40 genes en este corte. Si siguen haciendo cortes, aumentando 1% del brazo del cromosoma, aquí vemos que este corte de acá tiene 4 genes. Y si seguimos, ya aquí vemos estos 4 genes.
Aquí tomamos un gen y este es el gen, ya su estructura está formada por las secuencias reguladoras por exones, intrones, y la parte de expresión, parte del gen de expresión, ya, o sea, la información. Este exón e intrón son separados en el proceso de maduración, primero antes de transformar, de convertirlo, transcribirlo a, se transcribe a ARN para luego pasarlo a proteína y liberar la proteína. Aquí vemos los genes. En términos moleculares, el gen es una secuencia de ADN que incluye exones e intrones y regiones de control o regulatorias para la producción de proteína o ARN funcional. Aquí vemos tres genes, doble hélice, cada gen para una proteína, proteína A, B y C. O puede ser para ARN ribosomal o ARN de transferencia. Aquí vemos una secuencia de estos genes, es un ejemplo, podrían ser así, estos que están marcados de amarillo. El otro, vemos el flujo de la información genética, que la transmisión y expresión de los genes que se lleva a cabo mediante tres procesos que constituyen el dogma central. Vemos la primera parte, que es la replicación, donde el ADN se autocopia, se copia a sí mismo. Luego seguimos con la transcripción y luego con la traducción. El proceso de transcripción, donde el ADN va a pasar la información al ARN, en este caso en el ARN mensajero, y luego ya con el ARN ribosomal y el ARN de transferencia, ya para la producción de proteínas o secuencias de proteínas. Se le llama traducción. ¿Ya? Vemos la replicación, como les dije, ocurre en fases de la división celular, en el periodo S, de la interfase. Aquí vemos el ciclo celular, la fase de crecimiento celular es la fase G1. Aquí vemos en la fase S ya comienza la síntesis y producción de replicación del ADN en esta parte. Y en la G2 la célula ya se duplicó y su material genético se prepara para la mitosis. Ya luego sigue la división celular propiamente dicha, la de mitosis, donde se van a producir dos células hijas. Ya tenemos que las proteínas implicadas en la replicación, tenemos que está la helicasa, la proteína SCB o ligante, la ADN polimerasa, la ADN primasa y la ADN ligasa. ¿Ya? Estas son diferentes enzimas que van a actuar en diferentes partes del proceso de replicación. Aquí vemos la ADN ligasa y la ADN girasa. Uno va a hacer que se desenrolle, que se abra la hélice, la doble hélice del ADN en las horquillas, y se produzcan las horquillas de replicación mediante se rompen los puentes de hidrógeno y que mantiene las dos cadenas juntas. O sea, esta enzima va a hacer que se separe. Luego la girasa controla el superenrollamiento generado por la apertura de la enzima girasa. Esta hace que evite que se vuelva a enrollar. Ya seguimos con la polimerasa, la ADN polimerasa, que va a hacer que comience a sintetizar nuevo ADN. Ya, esta polimerasa va a comenzar a producir el ADN nuevo para formar la otra cadena. Usa una cadena original de plantilla para leerla y poder producir la otra cadena. ¿Ya? Aquí vemos las proteínas implicadas, la SSB, vemos la ADN polimerasa. Aquí vemos comienza a producir nuevo ADN del ADN ya que se separó, comienza a producir otra cadena. ¿Ya? Seguimos con la primasa, que es la otra enzima que continúa el proceso. Utiliza el primer que está acá. El primer es un pedazo, un segmento de ARN, es un iniciador con las secuencias donde va a empezar la replicación, la copia del ADN nuevo, y comienza a producir el ADN nuevo. Luego tenemos la ADN ligasa, que va a enlazar los fragmentos y los va a unir entre el extremo 3 y del nuevo y del 5 del fragmento adyacente, después que los fragmentos de ARN fueron removidos, y comienza a alargar el ADN.
¿ya? Esta es replicación en eucariotas, que es más complejo que en los procariotas. Eh, Vemos que en los eucariotas son lineales los cromosomas. Debido a la longitud de cromosomas existen varios orígenes de replicación. ¿Ya? En los procariotas tiene un solo cromosoma que es circular. Vemos la importancia del proceso de replicación en la etapa celular o división celular. En la etapa M es la fase del ciclo celular en la que se originan dos nuevas células idénticas entre sí, gracias a que cada una de ellas recibe una copia del material original genético. Por lo tanto, antes de dividirse, la célula debe copiar o replicar su ADN. De esta manera, cada célula hija tiene que recibir su duplicado. Vemos que la replicación del ADN se necesita para formar las células hijas a partir de la célula madre. Tiene un proceso semiconservativo, bidireccional y semidiscontinuo. Aquí vemos el proceso de replicación en eucariotas. Lo hemos explicado prácticamente, que tienen varios lugares de replicación. Tenemos las fases que tiene la iniciación, elongación y finalización. Aquí participa la topoisomerasa, que se encarga de desenrollar el ADN, aliviando la tensión del superenrollamiento. Esta acción es necesaria para que las enzimas puedan actuar sobre el ADN. La licasa también, que ya he mencionado, que evita que continúe el desenrollamiento y además rompe puentes de hidrógeno. Y la doble hebra se abre exponiendo los moldes, lo que se conoce como la horquilla de replicación. Existen proteínas de unión de cadena simple que son importantes para mantener estable la horquilla de replicación. También las ADN polimerasas solo van a adicionar los fragmentos de nucleótidos previo al ácido nucleótico, ya sea ADN o puede ser ARN también, lo que se denomina primer o cebador. Y la enzima responsable es la primasa. Existen dos moldes para la síntesis del ADN, una hebra que es de copia y continua o adelantada y la otra que es discontinua o retrasada. Aquí vemos. Y la hebra de copia continua se agregan nucleótidos por la actividad del ADN polimerasa y esta misma enzima es capaz de corregir un error. O sea, esta enzima, si encuentra un error, lo corrige también. O sea, cuando hay replicación pueden pasar una base por otra y esta enzima lo corrige. La hebra retrasada se sintetiza de una forma más compleja y la ADN polimerasa agrega nucleótidos luego del cebador. Cuando la doble hebra se vuelve a abrir, para exponer más del molde se debe agregar un nuevo cebador y se sintetiza el ADN correspondiente. Cada segmento nuevo de la hebra retrasada se conoce como el fragmento de Okazaki. Y a medida que avanza la copia de la hebra retrasada, esta copia que saca, se van eliminando los cebadores por la ADN polimerasa, o también se les llama estos cebadores primer. Los espacios que se generan en la hebra retrasada son unidos por la ADN ligasa, por esta enzima. El proceso de reparación del ADN, como les dije, ocurren daños por radiación UV, producen dimerización de timinas, citosina-timina o citosina-citosina. Aquí vemos la radiación indirecta sobre el agua, forma un radical libre y este va a actuar sobre el ADN dañando el ADN. También los rayos X y gamma ionizan las moléculas, como aquí vemos, que rodean el ADN generando especies altamente reactivas que rompen las cadenas. Los agentes químicos también pueden ser naturales, de toxinas que forman adductos covalentes con el ADN o sintéticos como el etilmetanosulfonato que produce acetilación y los nitrosaminas que produce la metilación. Aquí vemos el proceso de metilación o acetilación. Aquí vemos en las guaninas y en la unión entre las bases en la secuencia del ADN. Por ejemplo, se produce en la oxidilguanina al agregarse los átomos de oxígeno o nitrógeno que participan en la formación también de los puentes de hidrógeno y va a desestabilizar la doble hélice y produce una zona susceptible de mutación. Si no son reparados, se sigue la mutación y estos daños desencadenan
estos daños van a desencadenar o se pueden dividir en dos clases generales: los sistemas de reparación. eh, para los cambios de una base afectan la secuencia pero no la estructura del ADN, y ellos no afectan la transcripción o replicación cuando las cadenas duplex se separan. Así, estos cambios ejercen daño sobre la futura generación a través de la consecuencia de cambio de la secuencia del ADN, por ejemplo, que vemos en los errores de replicación, donde tenemos la citosina, la adenina, la porina, o sea, se cambia una adenina por una citosina. Por ejemplo, aquí debería haber en vez de una adenina, debería haber una citosina, aunque la guanina se empareja con la citosina. Tiene que corregirse ese error. Pueden remover esta guanina. Ya. La otra es el proceso de desaminación. Cuando es natural la mutación, ocurre una desaminación en las bases y se va a producir el uracilo. Por ejemplo, aquí tenemos la citosina que produce pierde el grupo amino y se forma el uracilo. Hay que corregir este error para volverlo de nuevo, este uracilo hacia la citosina. Saben que el ADN no tiene uracilo, por eso tiene que corregirse. También aquí vemos las bases naturales del ADN: adenina, guanina, citosina y citimina, y las que no son naturales, liposantina, santina y el uracilo, pues, que no es natural del ADN, sino del ARN. Los procesos de desaminación van a producir estas bases. Cuando se ocurre la desaminación de adenina, se va a producir hiposantina, y de la guanina se produce santina, y de la citosina el uracilo. Y estos errores tienen que corregirse. Los otros sistemas son distorsiones estructurales que causan impedimento físico a la replicación y transcripción. Ejemplos más estudiados son los dímeros de pirimidinas. Otros ejemplos son la introducción de enlaces covalentes en las cadenas opuestas y la adición de aductos. Por ejemplo, aquí vemos en los dímeros de timina, que distorsiona la forma de la física de la doble cadena. Tienen que ser separados estos dímeros para corregir. Otro proceso de alquilación, donde el grupo metilo, por ejemplo, aquí vemos la guanina, se agrega el grupo metilo y se va a formar otra estructura, otra base que no es la metilguanina, y va a producir una distorsión en la doble hélice. Se va a observar de esa forma, y su estructura física no va a permitir los procesos que se dan en el ADN. Tiene que corregirse ese error por desalquilación. El proceso también es de purinación, que se dan 5000 al día, donde aquí vemos la adenina y se pierde la adenina, y se llama un sitio apúrico, o sea, se pierde la base, hay una purina perdida. Tiene que corregirse y agregarse de nuevo la base ahí. Mecanismos de reparación, como hay directos, que se revierten directamente el daño. Por ejemplo, actúan sobre reparar metilación de guanina y algunos vertebrados de pirimidina. Aquí no intervienen las nucleasas ni la ADN polimerasa. Los otros procesos son la fotorreactivación, donde la ruptura de los dímeros de pirina por acción de la fotoliasa, que es activada mediante la luz visible. Tenemos también los sistemas de reparación indirecta, donde hay intervención de nucleosas y ADN polimerasas, y se necesita una hebra molde perteneciente al mismo cromosoma o al homólogo. Aquí tenemos reparación por excisión, MMR, reparación de nucleótidos, NER, aislado por lesión de ultravioleta. Necesitan la otra hebra como molde, hasta 30 pares de bases, y intervienen las endonucleasas, la VRA, B y C, y la helicasa VRD, que son las reparadoras. Además de fotoproductos, repara lesiones voluminosas, bulky, que distorsionan la formación del duplex y que obstaculizan la transcripción y la replicación. Otros mecanismos en reparación de bases modificadas, que son VER, que repara casos de alteraciones puntuales en bases nitrogenadas, lesiones no voluminosas producidas por alquilación, oxidación o desaminación, y se origina en el sitio apúrico, como le mencioné ahora, donde falta una base, y luego se retira el nucleótido apúrico, se saca todo el nucleótido y se sintetiza una hebra. Y la otra reparación es la postreplicativa, que se llama reparación de apareamiento, MMR, mismatch repair,
Su principal tarea es remover las bases mal apareadas y pequeños loops introducidos por inserciones y deleciones durante la replicación. Una metilasa reconoce el ADN recientemente replicado, interviene en las proteínas NUC, que son helicasas, y etcétera, y en otros organismos pueden ser otras señales. Reducen también los errores de la replicación de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 10 pares de bases por replicación. La otra es la replicación o reparación post la asistencia de aquí al final, ¿ya? Ya, vayan colocando ahí los alumnos, eso se presente en el chat. Recombinación homóloga HR. La recombinación homóloga es una reparación, la reparación del ADN. Y tenemos reparación HR, donde la reparación de ambas cadenas usan ADN homólogo como templado y es altamente exacto, más activo durante la fase SG2. Ya, en la otra es la unión de extremos no homólogos en HJ. Reparación de ambas cadenas no usa ADN temprano y generalmente se pierden algunos nucleótidos más activos en la fase G1. La otra es la fotorreactivación, que es el sistema de reparación activado por presencia de luz. Aquí participa la fotoliasa, que detecta el ADN dañado y se une a este. Tenemos que la enzima absorbe luz azul y se activa. Y rompe los enlaces covalentes entre los dímeros de timina, y la enzima se disocia y se separa del ADN. Aquí observamos el proceso de fotorreactivación y reparación. La reparación por excisión de bases es el BER. Aquí vemos donde participan, se inicia por la DNA glicosilasa específica que va a reconocer el daño entre la base y el azúcar, y se forma el sitio púrico, donde falta, y el sitio apúrico reconocido por la AP endonucleasa corte 5' en el sitio apúrico, y la fosfodiesterasa corte en el punto 3', y la ADN polimerasa que va a rellenar el gap de NEPOL 1. Por ejemplo, tenemos enzima que se da en E. coli, la Escherichia coli, que es una bacteria, o puede ser la DNA polimerasa en mamíferos, que completa lo que se reparó, de acuerdo al tipo de glicosilasa que inicia el mecanismo que puede seguir distintas vías de reparación. El otro proceso es de la reparación por decisión de nucleótidos, NER, nucleótido excision repair, por ejemplo para la dímeros de pirimidina, vemos la sinucleasa VR ABC, puede ser cualquiera, la B o la C. Realiza este tipo de reparación por dímeros de timina y otros fotoproductos y bases dañadas. Esta sinucleasa que pesa 246 kilodalton está formada por tres subunidades, la A, B y la C. Tenemos la VRA, que se une al DNA en la región dañada, y la C, VRB y C tienen actividad de endonucleasas y lo corta, y en los lados adyacentes de la cadena liberando un oligonucleótido, y la región vacía es rellenada por una DNA polimerasa 1 y sellada por una ligasa. Tenemos que la E. coli, el sistema VR ABC, se da en la E. coli, que remueve 12 nucleótidos, y las eucariotas remueven desde 24 a 29 nucleótidos. Ya en la reparación del apareamiento, o MMR, en E. coli, en genes MUC, S, L y H, que reemplazan hasta un kilobase, y la metilación es diferencial. La MUC-S reconoce el MIC-MAC, y la MUC distingue ambas cadenas en cortes en la guanina y timinocitosina en la cadena no metilada. Y el MUC-L coordina la actividad de MUC-S y el H. O sea, coordina los de acá. En eucariotas homólogos de proteínas MUC.
Aquí vemos el proceso ya de reparación con las diferentes enzimas, MOC, helicasas y las exonucleasas, para corregir el ADN. Mecanismos de reparación cuando las dos cadenas se dañan, cuando los no homólogos y recombinación homóloga toman información del otro y lo repara. Igual para reparación por recombinación, cuando ocurre la recombinación de ADN, va a reparar también esa parte donde hay un mal emparejamiento. También la reparación por sujeta a errores de inducción del sistema SOS, que ocurre un desacoplamiento de la creación de la cadena líder y retrasada. La activación de la proteína REC-A por unión de ADN de cadena sencilla y la REA-proteasa, degradación del LEX-A, que es el represor transcripcional, y la activación de la transcripción de alrededor de 40 genes por inducción del sistema SOS por radiación UV, por ejemplo, que tenemos en E. coli, y los de productos UMUC y UMUC-D forman las unidades de la ADN polimerasa 5. Y vemos los procesos de polimerasa 3, el daño, el proceso de iniciación de SOS y la reparación de los errores. Y aquí en este proceso se observa alta tasa de mutación. Vemos en el genoma humano, que es el conjunto de genes que se dan en los humanos, formados por 46 cromosomas, 22 pares autosómicos. Tenemos el X, más los sexuales, XX o XY en el hombre y XX en la mujer. 3.2 por 10 a la 9 pares de bases en la parte haploide, hablando del sistema haploide, o sea, separado, los dos, alrededor de 20.000 genes para proteínas de 120.000 o hasta 70.000. Inicialmente se observó en Drosophila, que es la mosca de la fruta, 14.000, y en el nemátodo de Legans 18.000. En los humanos, más de 300.000 proteínas y genes segmentados por empalme alternativo y un gen para varias proteínas según tejido. Se catalogó genes humanos y sus secuencias para genes candidatos a enfermedades y se conocen 5.000 asociados a enfermedades. También genes de RNA no traducidos, reguladores cis, mRNA, y también cantidades de secuencias repetidas, 40% del total. Ejemplo, la ALUP, cicatrices de transposones. Los transposones son secuencias de ADN que se mueven de un lugar a otro. El KPN, que es el cicatriz de retrovirus. O sea, en infecciones antiguas por retrovirus se quedan esta información en el genoma. Se le llama KPN. También los microsatélites que hemos visto, ustedes ya han visto en el video, las secuencias repetidas. Y las regiones centroméricas. También se desarrollan bases de genómicas de expresión en otras especies y es de acceso libre en internet. Hay variabilidad del genoma humano, la identidad de los seres humanos de 99.9% y 0.1% de variabilidad, aproximadamente 3 millones de bases, y la variabilidad en casi todos los genes y regiones aproximadamente 5 millones de mutaciones polimórficas, que se llama SNPs hasta ahora. Y algunos genes inactivos o ausentes en individuos normales, tenemos la SSR5 y ADH. Otros genes multiplicados tenemos CICPEC6, 40% van a actuar los fármacos ahí. Y las poblaciones no africanas tenemos de 1 a 1,4% en Neandertal y Soban. Y poco interés por algunas poblaciones, ejemplo las sudamericanas. Aplicación práctica, conocimiento de genes, regulación y proteínas, identificación de mutaciones, genes de enfermedades raras y comunes, proteínas recombinantes, anticuerpos, reconocimiento de procesos normales y enfermedades, de diagnóstico, comparación de genes normales versus afectados, para prevención, para farmacoterapia molecular, farmacogenética y para inmunogenética, nutrogenética y para terapia génica. Aquí vemos ejemplos de bancos de genes genómicos para el genoma humano en el 2003,
Aquí vemos el genoma completo humano, 23 pares de cromosomas, que aproximadamente en la información como si fueran alrededor de 1000 libros o 3200 millones de letras o 1 millón de páginas. Y un cromosoma promedio equivale a 30 libros grandes de 30.000 páginas o 100 millones de letras o 700 genes, que es demasiado grande. Y también se vio la necesidad del ADN para el ADN recombinante en el banco genómico. Se compiló y se coleccionan de 30.000 aproximadamente separatas o de 30 a 50 páginas. BACs, que son cromosomas artificiales de bacterias, se han producido cromosomas artificiales en bacterias y cada uno con espacio para unos pocos genes de 10.000 o 100.000 o a 300.000 bases. Y se secuenció secuenciación de cada BAC. O sea, la secuenciación es la lectura de las bases de cada gen. Proyecto Genoma Humano, que se inició en el 90 y se produjo por 15 años. Como saben, es para todo, para cartografiar, genoma, para identificación física, secuenciación y codificación. El borrador primero fue en 2000 y en 2003 fue presentado antes de lo esperado, pero se encontró de una manera incompleta y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ya se hizo una serie de mapas, diagramas de cada cromosoma. También se ordenó, se localizó, se secuenció los genes. También se observaron los conocimientos sobre los factores medioambientales y genéticos y la predisposición y resistencia a enfermedades. Se denominó esto a ciencia, epidemiología genética. Y también todo esto se guardó en las bases de datos que están en internet y de acceso libre. Aquí vemos en la base de datos del genoma humano, el consorcio de bases, GenBac, el DDBG y el MBL. También en las bases comparten información, por ejemplo el MBL, que es del Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. Las propiedades tenemos del genoma, como ya les dije, está formado por 3 billones de pares de bases, constituido por 20.000 a 25.000 genes codificantes de proteínas, o 22.886 genes, y los genes estructurales para proteínas de ARN corresponden al menos del 2%. Y también se distribuyó entre los cromosomas entre 50 cromosoma Y y 240 millones de pares para el 1 y 2. Y 50 a 2.500 genes por cromosoma aproximadamente. Los más densos son donde hay más genes codificadores en 17, 19 y 22. También el cromosoma XY, 4, 18 y 13 son los más áridos. Aquí vemos las enfermedades localizadas, por ejemplo, en el cromosoma 1, sobre susceptibilidad a anorexia nerviosa, entre la enfermedad de Parkinson, dermatitis atópica, meningioma inducido, síndrome de Van, enfermedad inflamatoria intestinal, cataratas congénitas, entre otras enfermedades. ¿Ya?